Donald Trump nos anunciaba recientemente, con una banda de música incluida, lo que él llamó el Día de la Independencia, donde declaró una guerra comercial internacional con una subida un tanto arbitraria, según comentan distintos economistas, de los aranceles a prácticamente el resto del mundo, salvo, eso sí, los países tan sancionados que actualmente apenas tienen relación comercial, como es el caso de Cuba, Corea del Norte o la Federación de Rusia. Con el paso de los días hemos visto a Donald Trump recular en algunas de estas medidas. Sin embargo, la situación generada requiere un análisis en profundidad. Buenas noches y bienvenidos a En las mesas del Viejo Topo, el nuevo espacio de análisis y reflexión crítica del Viejo Topo TV. Soy Carmen Parejo y esta noche me acompaña un panel de voces expertas y comprometidas. Se sientan en esta primera mesa del Viejo Topo Andrés Piqueras, profesor de Sociología en la Universidad Jaume I, Augusto Zamora, ex embajador de Nicaragua en España y analista internacional, y Manolo Monereo, politólogo y uno de los referentes del pensamiento crítico de nuestro país. Juntos nos sentamos en esta mesa para desentrañar las complejidades del mundo actual, conectar los acontecimientos globales con sus repercusiones locales y ofrecer un espacio de debate profundo y combativo. Les invitamos además a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras emisiones como de nuestros contenidos en X, en Instagram, en Facebook, en YouTube y ahora también en TikTok. Comenzamos en las mesas del Viejo Topo analizando qué hay detrás de los aranceles de Trump. El primer bloque vamos a analizar el contexto. A principios de esta década, el conocido analista geopolítico Pepe Escobar escribió un artículo que se tituló Los furiosos años 20. Se refería a la maduración de las contradicciones entre la hegemonía unipolar encabezada por Estados Unidos y la emergencia del sur global liderado por la República Popular China y por la Federación de Rusia. En ese sentido, preguntamos a nuestros invitados qué pensáis de este pronóstico. ¿La guerra en Ucrania o la guerra comercial están en el contexto advertido por Pepe Escobar? Vamos a iniciar con Andrés Piqueras. Parece que hubiéramos calcado el examen Pepe Escobar y yo, o que tuviéramos coincidencia mental, pero en realidad de lo que se trata es de aplicar el mismo método de análisis, el materialismo histórico dialéctico. A partir de ahí resulta más plausible esa coincidencia, ¿no? Escribí el 4 de enero de 2020, comienzan los 20, los terribles 20. Desde los años 70 del siglo XX, las élites mundiales vienen intentando escapar de la segunda larga crisis capitalista, que sin embargo se resiste a dejarnos. Han probado de todo: incrementar las dosis de explotación, la globalización, acortar los ciclos del capital, el crédito masivo, la especulación financiera con sus burbujeos bursátiles y finalmente la ingente invención de dinero mágico sin ningún valor detrás, para aparentar que el sistema funciona y el mundo empresarial y bancario van bien, rescatados con nuestros dineros, claro. Pero todo esto no hace sino acumular una tormenta perfecta con una enorme explosión de la economía en ciernes, ¿no? Será muy difícil que la década de los 20 de este siglo pase sin que alguna gran advertencia al respecto ocurra, escribía entonces. Esta década de los 20 nos deparará el fin de la ilusión de la crisis como un accidente del capitalismo, que una vez superado dejará la marcha hacia el progreso y el bienestar. Hay una elevada probabilidad de que el capitalismo sea cada vez más salvaje. La geoeconomía, la geoestrategia y la geopolítica de un sistema en decadencia con recursos cada vez más escasos tenderán a militarizarse y amenazar al conjunto de la humanidad, especialmente la OTAN y la potencia en declive Estados Unidos se mostrarán cada vez más agresivas. Efectivamente, hoy comprobamos que Estados Unidos ha desatado una guerra total desde hace décadas contra el mundo emergente y especialmente contra las formaciones socioestatales que le lideran, China y Rusia, con Irán como elemento pivote cultural del multilateralismo. Una guerra que tiene numerosos frentes dentro de ella: Ucrania, Palestina, Sahel, Congo, Cáucaso, Venezuela, que son batallas de la misma guerra, la guerra total, una guerra multidimensional que adquiere dimensiones cada vez más planetarias, más escalofriantes, económicas, político-ideológicas, mediáticas, biológicas, bacteriológicas, cibernéticas, cognitivas, estrictamente militares y paramilitares, médicas, genómicas, satelitales, químicas, atómicas. La guerra económica que viene practicando desde hace tiempo Estados Unidos, dentro de ella los
aranceles son solo una pequeña parte, o una parte importante. Incluye esa guerra económica, bloqueos, congelaciones de activos, ataques comerciales, ataques a infraestructuras, operaciones financieras especulativas, contradivisas. Son parte también todas esas actividades, digamos, agresiones, son parte de esa guerra total. Pero quizá es donde esa guerra total está mostrando su punto más débil, como luego veremos, porque de todas ellas es quizá la que tiene la peor parte para poder ganar. De todas formas, frente a todo ello, se hace cada vez más imprescindible, eso no puedo dejar de decirlo, construir nuevas fuerzas sociopolíticas transformadoras, puesto que las actuales están lejos de comprender los desafíos históricos a que nos enfrentamos. Integradas más o menos cómodamente en el sistema, no tienen mucha intención de percatarse de que hoy ser reformista o imaginar la mejora sostenida del capitalismo es ser enormemente irrealista y vender humo. Con esto creo que mi primera intervención daría más que de sí. Bueno, pues ahora le doy paso a Augusto Zamora. Bueno, yo diría que esto es algo que viene de lejos, no es una cuestión que haya surgido de la nada. Tiene que ver con lo que en su momento se llamó la deslocalización, que fue un proceso a través del cual los mismos gobiernos de los países desarrollados invitaban a las empresas a trasladarse a países del llamado tercer mundo para optimizar beneficios, y esto llevó a un traslado en algunos casos masivo de fábricas a países como China, India, Bangladesh, etcétera, en Estados Unidos. Esto fue en algunas zonas del país terriblemente dramático. Eh, por ejemplo, en Detroit, que hoy le llaman el cinturón del óxido, porque antes era la zona automotriz más importante del mundo. Tiene que ver también con el proceso creciente de endeudamiento de Estados Unidos, que resolvía emitiendo billetes sin parar que países como Arabia Saudita, la misma China en primer lugar, o Corea del Sur, otros aliados, pues compraban deuda externa a Estados Unidos, y con esto Estados Unidos sufragaba el déficit creciente. En el presente, Estados Unidos paga más dinero en servicio de la deuda externa que en el propio gasto militar. Y en esta espiral, pues ya digamos que la economía estadounidense ha llegado a un límite que no es posible sobrepasar sin arriesgar ya un colapso mayor, y el gobierno de Trump está haciendo caja. Quiere hacer caja, y él lo ha dicho en varias ocasiones, que con esta guerra de aranceles, él va a pagar la deuda externa de Estados Unidos en pocos años. Y esto no tiene que ver únicamente con el problema de endeudamiento de Estados Unidos, sino también con la convicción que tiene el presidente Trump con China. Para Estados Unidos, el único rival sistémico de envergadura que tiene es China. Y esto no lo dice Trump, esto está en documentos oficiales desde 2017. Y para Trump, que tiene esta convicción, hacer caja implica reunir dinero suficiente para un nuevo presupuesto multimillonario dirigido a enfrentar el gran rearme de China. Porque esto no se traduce mucho en los medios de comunicación europeos, pero en Estados Unidos sí, es un tema recurrente la cuestión del ascenso del poder militar de China, y Trump quiere una inversión billonaria para poder financiar un mayor rearme de Estados Unidos, sobre todo en el sector aeronaval, que es donde está, digamos, la cuestión del reto, porque Estados Unidos es un estado isla, está separado del mundo por dos océanos, y su única manera de proyectar su poder es a través de su poder
naval y aéreo. Por eso es que necesita bases militares en medio mundo, porque los barcos y los aviones necesitan repostar, necesitan las tripulaciones, vacaciones, necesitan, etcétera. Y esto es el fondo, creo yo, de lo que está pasando. Hacer caja para resolver el problema de la deuda y resolver el problema de la deuda para tener dinero con que financiar un desarrollo militar de Estados Unidos que le permita mantener una hegemonía decreciente, sobre todo en lo que para Estados Unidos es el área más vital, que es el sudeste asiático. Y todo esto está focalizado, y no es de ahora, o sea, se sorprende quien quiera, pero esto ya estaba dicho desde 2017 y todos los documentos oficiales de Estados Unidos son recurrentes en esta cuestión. O sea, no hay más sorpresa pues que la prisa de la administración Trump en reunir dinero para enfrentar estos dos grandes retos, la deuda y el desarrollo militar industrial de China. Manolo, cuando quiera. Bueno, primero estoy muy contento de estar con vosotros en este pequeño debate. Yo diría que esta crisis es una crisis singular, como todas las crisis. Hay que recordar aquello de crisis, ¿qué crisis? ¿No? Aquí es una crisis muy especial porque se entrecruzan dos crisis, una de larga duración y otra de duración media y corta. La de media y corta es conocida, es casi ya hoy un consenso general, ¿no? El declive de la hegemonía norteamericana en el mundo. Un declive económico, un declive político-cultural y un declive que empieza a ser ya también político-militar, donde la cuestión de Ucrania tiene un papel fundamental y siempre conectada con la cuestión de Gaza, porque las dos son dos caras de una misma propuesta global que tiene su centro en Estados Unidos. Eso es lo que llama la primera parte de la crisis, de la que vamos a discutir. Pero hay una segunda parte de la crisis de larga duración, que nos retrotrae a 500 años. Estoy hablando de la crisis de Occidente, en su doble cara, la crisis de Occidente y la crisis de la occidentalización. Por primera vez, después de lo que se llamó el descubrimiento de América, aparecen con toda su fuerza viejas culturas, viejas geoculturas de larga data, sofisticadas, fuertes, de enorme proyección, que por primera vez le disputan la hegemonía a Occidente y le dan a esta crisis un carácter mucho más general. No solo un sesgo anticolonial y contra el neocolonialismo, sino sobre todo de la presencia de una pluralidad sustancial en esto que se ha llamado la especie humana y de nuestro planeta. Esta doble crisis es lo que explica también algunos problemas muy serios que tienen que ver con Europa y con la situación europea, dado de que en el fondo el occidente colectivo es el modo norteamericano de organizar Occidente después de la caída del Pacto de Varsovia y de la disolución de la URSS. En el fondo de esta doble crisis que se entrecruza, hay que entender lo que está pasando con la crisis de hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos vive una crisis interna extremadamente profunda, una guerra civil latente entre dos proyectos. Uno muy articulado en torno a lo que se ha llamado el imperialismo liberal, cuya cabeza ha sido Biden y Hillary Clinton, que son los grandes protagonistas de esta salida, y el otro, un nuevo proyecto, siempre más confuso, porque es muy confuso su dirigente, como es el señor Donald Trump, que es lo que podemos llamar el imperialismo nacional conservador. Estos dos proyectos son los que de una u otra manera nos hacen ver que la crisis de la hegemonía norteamericana tiene dos caras. Una cara externa, pero también una cara interna. Una crisis de Estados Unidos como imperio,
pero también una crisis de Estados Unidos como nación. Eso es lo que de una u otra manera se va a ventilar en estos próximos años, ya que el camino que emprende Donald Trump va a tener no solo una fuerte oposición global, sino que va a tener una fortísima oposición en el interior del propio Estados Unidos de élites que de una u otra manera están en un proyecto imperial, pero que defienden criterios y políticas muy diferentes a la que defiende Donald Trump. Ya habéis abierto varias aristas que son fundamentales para el análisis y ahora, centrándonos un poco en el contexto concreto de la guerra de los aranceles, Augusto Zamora ya adelantaba la cuestión de la deuda estadounidense, también habéis hablado de la crisis interna en Estados Unidos y entre estas numerosas teorías que explican un poco todo esto, exactamente qué es lo que consideráis que hay detrás de esta guerra de aranceles declarada por Trump, porque sabemos que no se limita a los aranceles. ¿Cómo se relaciona todo esto con esos elementos, con esas aristas que habéis abierto en relación a la crisis interna de Estados Unidos y a la crisis que tiene en relación a su posición en el mundo? Y ahora vamos a iniciar con Augusto Zamora. Yo creo que esta es una crisis, un problema esencialmente económico para Estados Unidos. El país se metió desde hace 3 décadas en una espiral de endeudamiento que ya ha llegado al borde, porque esto, vinculado al proceso de desindustrialización, generó, entre otras cosas, un déficit comercial multimillonario. Estados Unidos llegó a acumular el año pasado 900.000 millones de dólares de déficit. Y de esos, pues, 1/3 es déficit con China, pero también con Alemania, con Japón, con Corea del Sur. Y Trump busca a través de los aranceles, de alguna manera, nivelar la balanza comercial. Porque, claro, cuando hay un déficit tan grande, el país tiene que obtener fondos para financiar. Y hasta ahora, esos fondos los obtenían emitiendo deuda. Y eso es de lo que se trata en estos momentos para el gobierno estadounidense, de cortar esa sangría. Porque claro, emitir deuda es fácil, los países la compran, pero la deuda genera intereses y hay que pagar. Con lo cual es un problema interminable. Y Trump intenta, a lo bestia, digamos, ¿no?, cortarlo por lo sano, entrando en una guerra arancelaria con todo el mundo, en un momento en el que Estados Unidos realmente no tiene condiciones para ganarla con los grandes contendientes. Él puede imponer su ley a países pequeños que no tienen medios para defenderse y que necesitan del mercado estadounidense, y son países esencialmente iberoamericanos y algunos asiáticos. Sin embargo, por ejemplo, frente a su gran reto, que es China, Estados Unidos tiene una dependencia agónica de una cantidad de exportaciones estratégicas de China, respecto de las cuales no tiene mercados alternativos. Es decir, o se las compra China o no hay quien se las venda. Por eso que en Estados Unidos hay ya un grupo importante de expertos y economistas que dicen que esta línea de Trump no tiene visos de solución para Estados Unidos. ¿Ya? Y es un poco, por poner como ejemplo, lo que ha pasado con Rusia en relación a la Unión Europea, que con las sanciones quisieron destruir la economía rusa, pero para eso necesitaba Europa disponer de unos recursos que Rusia necesitara perentoriamente, pero es que no había ninguno. Entonces Rusia simplemente cambió de mercado, cambió de fondo, y ¿quiénes perdieron al final? Los europeos. Pero esto no se da con Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos necesita perentoriamente una serie de recursos de China, y es por eso que los chinos están como muy tranquilos en este desafío comercial.
Continúa ahora, Manolo. Yo sigo con lo que decía antes, ¿no? De que Estados Unidos vive una crisis eh, civil, una guerra civil de facto latente entre proyectos enfrentados y contradictorios, y que de una u otra manera se expresan con la llegada de Donald Trump por segunda vez y con una enorme oposición por parte del establecimiento norteamericano. Quizás la palabra que explicaría mi posición sobre el tema de los aranceles es un viejo término que ya se ha hecho viejo, que era la idea de acumulación por desposesión. Es decir, si algo nos enseñó Samir Amin hace muchos años, es que el capitalismo siempre ha sido imperialista y siempre ha tenido la violencia como elemento decisivo de su funcionamiento. Y hoy estamos viviendo un momento de violencia del capital, que se expresa en guerras localizadas, pero que se expresa en la carrera de armamentos, que se expresa en una lógica cada vez más fuerte de guerra económica, de guerra comercial, de guerra tecnológica y de líneas de fractura que de una u otra manera emergen con mucha fuerza. ¿Qué significa esto de acumulación por desposesión? Lo que viene a decir Donald Trump a sus aliados y a los pueblos del mundo, de lo que se ha llamado el sur global, es que la protección que Estados Unidos brinda al sistema capitalista mundial tiene precio y que hay que pagarle un precio a Estados Unidos por seguir protegiéndonos, por seguir protegiendo a la élite dominante, por seguir protegiendo al capitalismo liberal, por seguir protegiendo a las clases dirigentes de Europa y de América Latina, pero también de África y también de Asia. Y por lo tanto, hay que pagarle una contribución económico, político, militar a Estados Unidos para que pueda salir de su crisis y seguir protegiéndonos para que el sistema capitalista vuelva de una u otra manera a la normalidad. Es decir, la salida a la crisis de Estados Unidos es también la salida a la crisis del capitalismo tal como lo hemos conocido hasta el presente. Acumulación por desposesión. En esa perspectiva de acumulación por desposesión, tiene mucho que ver lo que está haciendo Donald Trump. Quizás por hablar con una cosa de perspectiva histórica, lo que busca Donald Trump es una reedición de los acuerdos del Hotel Plaza del año 1985. Él lo que busca es fundamentalmente reindustrializar Estados Unidos y para eso necesita al menos tres cosas. Una de ellas es bajar los tipos de interés, otra de ellas es devaluar el dólar y otra de ellas es llevar capitales, sobre todo norteamericanos, de retorno a Estados Unidos. Para eso, la clave es no entrar en una guerra de divisas entre los distintos componentes del capitalismo mundial. Y para eso hace falta un acuerdo con los países capitalistas, sobre todo con los aliados, porque sabe perfectamente que no lo va a tener con China y tampoco lo va a tener con Rusia. En esa perspectiva es donde estamos. Él, Donald Trump, negocia como Michael Corleone, desde programas máximos, con dureza, amenazando, chantajeando y también negociando. Y lo que va a intentar es la reedición del acuerdo del Hotel Plaza, fundamentalmente con los aliados europeos, para que paguen su contribución en esta política de reconstrucción de la hegemonía norteamericana, que es lo que pretende Donald Trump, que paguen su contribución al renacimiento de Estados Unidos y hacerlo de una manera clara y diáfana. Es decir, como ya hizo Japón. Japón ya lo hizo en parte Alemania, también lo hizo Francia, pero sobre todo Japón lo hizo en el acuerdo del Hotel Plaza y ha sido la ruina de Japón. Japón no ha vuelto a levantar cabeza y allí, ¿qué es lo que vino a decir que consiguió James Baker y la administración norteamericana? Lo que consiguieron fueron devaluar el dólar y por lo tanto sobrevaluar las monedas competitivas y por otro lado incrementar y a fondo la demanda de los países aliados para que él pudiera seguir exportando y de ahí recomponer y poner fin a los déficits gemelos de Estados Unidos, es decir,
el déficit comercial enorme que tiene y el déficit fiscal que tiene, que se va incrementando en una deuda que todo el mundo sabe que es impagable. En el fondo, y termino, la clave es reestructurar la deuda. Y para reestructurar la deuda significa pagar menos intereses y a más largo tiempo. Y eso tiene costos. Y los tenedores de deuda tienen que sacrificarse. ¿Se va a sacrificar China? No. ¿Quién van a sacrificarse? Pues los tenedores de deuda de Estados Unidos, que son además aliados de Estados Unidos. Y en el centro de todo, Europa, que es la que va a pagar el pato junto con Japón. Andrés. Lo que me parece evidente, además de lo que ya se ha dicho, es que Estados Unidos se está desembarazando de buena parte del entramado que tan cuidadosamente levantó para su dominio mundial, aparte de todas estas claves económicas que nos estaban diciendo, ¿no?, los compañeros. Las medidas trumpistas son un claro reconocimiento de que su momento de unilateralidad o su hegemonía mundial sin contestación ha comenzado a pasar. Y como bien dice Manolo, no solo la de Estados Unidos, sino la que hemos llamado el Imperio Occidental de 500 años. Muy probablemente esté empezando por fin a desmoronarse, ¿no? También es una prueba evidente de que sus indicadores económicos no son ya sostenibles y por tanto tampoco pueden sostener por más tiempo el tinglado de reciclaje global al que nos estaba sometiendo continuamente al mundo. Es decir, una economía despreocupada de sus déficits comerciales que gastaba a mansalva fabricando dinero de la nada. Y luego buena parte de ese dinero, más del 70% de los beneficios comerciales que tenía el resto del mundo con Estados Unidos, volvían a Estados Unidos en forma de inversiones de capital, en forma de ahorro o en forma de especulación financiera. Es decir, que ese dinero de reciclaje volvía a Estados Unidos con el cual él se podía fomentar su consumo interno una vez más. Eso no puede sostenerse por más tiempo porque la deuda se le escapa de las manos. Como se ha comentado antes, el déficit comercial de Estados Unidos ya llega este año casi al billón de dólares. La deuda pública supera los 30 billones con B. La deuda de los hogares supera los 18 billones, tiene que financiar 2 billones anuales de deuda, de tasas por las tasas de interés. Entonces, bueno, aparte de todo eso, tenemos también su propia decadencia en sí. Entre 1945 y 1950, la economía estadounidense llegó a representar la mitad del PIB mundial. Hoy apenas es el cuarto del PIB mundial, el 25%. Eso si tenemos en cuenta el PIB nominal. Si tuviéramos en cuenta de verdad el PIB real, el PIB por paridad de poder adquisitivo o saldo neto entre deudas y haberes, estaría mucho más atrás. China ya le supera desde 2018 al menos en ese sentido. Así que la política comercial fingidamente errática de Trump muestra que la globalización tal como la hemos conocido ya no favorece a Estados Unidos y que probablemente por eso intentará reemplazarla por una dinámica de bloques. Y lo que está haciendo Estados Unidos fundamentalmente con los aranceles o la amenaza de los mismos es que se realineen en su bloque, a ver quién, llamando a sus filas, a sus, vamos a llamarle socios, o le llamamos adláteres, o le llamamos simplemente, pues eso, segundones. Llamarlo a sus filas, ¿no? El mensaje parece ser bien claro: si me sigues disciplinadamente y renegocias tus relaciones comerciales conmigo y con China, puedo darte contrapartidas en formas de, bueno, protección militar, finanzas, acceso a mi mercado, mi tecnología, todas esas cosas, ¿no? Entonces, el otro objetivo que va directamente unido a ese es romper ciertas cadenas globales de suministros y sustituirlas por otras al interior de cada propio bloque. O sea, esta globalización como estaba ya no puede mantenerse. Esto no es en absoluto un antojo loco de Trump, como nos están haciendo ver en este teatro, puesta en escena teatral que llevan en estos últimos meses, sino que es una necesidad de Estados Unidos, pero que además el problema, como he dicho al principio, es que está en una tormenta perfecta. Si tú tocas uno de los elementos de sus crisis para intentar recuperarlo, perjudicas a los otros. Y como han dicho también antes los compañeros, no se puede... No puede prescindir de ciertos elementos y relaciones con China.
Es decir, no tiene salidas como podemos ver en el último apartado de esta entrevista. Eso pasa por asegurarse también, una cosa muy importante dentro de los objetivos de Estados Unidos, el control del hemisferio occidental dentro de esa guerra de bloques que está dando, ¿no? Y de esa guerra total contra el mundo emergente de la que he hablado antes, ¿no? Entonces, el control del hemisferio occidental pasa por el control de los flujos y vías comerciales y los recursos, por supuesto. Por ahí toda la necesidad de controlar todo el continente fortaleza del que habló antes el compañero, ¿no? Porque ellos están aislados allí y quieren hacerlo fortaleza. Cuidado por eso, porque va a apretar las tuercas a todas las experiencias díscolas contra su orden mundial dentro de ese continente. Y me estoy poniendo los ojos muy cerca en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, entre otros, entre los más díscolos, por supuesto. Entonces, se trata en suma de buscar nuevas reglas del juego para un hegemón en decadencia al que ya bastantes de las instituciones previamente diseñadas para su dominio mundial ya no le sirven, ni tampoco gran parte del entramado de relaciones económico y legales pergeñadas con el mismo fin. O así que se ha puesto a desmontar el orden mundial creado por él mismo tras la Segunda Guerra Mundial y a sustituirlo por uno que le permita hacer frente a su degeneración manteniendo a raya al mundo emergente y muy en concreto apuntando a China. En esto es que puede desatar él mismo un shock económico. Hay una de las posibilidades, esto del caos constructivo del que llevan hablando, del que hablaba Schumpeter hace mucho tiempo, es decir, bueno, vamos a darle un shock fuerte a la economía de tal manera que se pueda devaluar la moneda estadounidense y con ello se enjuaga buena parte de la deuda estadounidense, se suben los precios, se retrae el consumo, se elevan los tipos de interés para intentar detener la inflación, se encarece el crédito y se dan crecientes dificultades para las empresas, especialmente en el sector productivo, ante la caída de la demanda, con un encogimiento económico generalizado en ese intento, digo, de dar un shock fuerte a la economía, de tipo economía de golpe bélico, pero todo ello significa también que Estados Unidos tiene que hacer más explícitas, más crudas y patentes sus dinámicas de dominio, renunciando a la hegemonía o liderazgo por consenso. Cada vez menos consenso en su liderazgo, lo cual implica que tiene que utilizar cada vez más el puño duro, es decir, la dominación pura y descarnada, y la exhibición sin tapujos ni vergüenza alguna de la guerra, del genocidio, como está haciendo Trump, diciendo que va a hacer un resort en Palestina, ¿no? De la sobreexplotación, de la extorsión y del saqueo de las poblaciones del mundo, incluida la suya propia, en un intento desesperado de más que de acumulación, porque no se está acumulando capital con esto, de crecimiento militarizado y represivo, sin auténtica acumulación de capital. En lo que podemos entrar luego, que eso entra dentro de su círculo vicioso por el que decía que en su tormenta perfecta es muy difícil que pueda salir de ningún sitio. Así que, bien, en esas claves estamos. Y frente a esas claves es que las izquierdas transformadoras tienen la obligación de reaccionar a partir de un encuadre geoestratégico y geoeconómico adecuado. Sin el mismo, no puedes hacer nada en ninguna realidad concreta. Para aterrizar con la tercera parte y las conclusiones sobre este escenario, sin jugar tampoco a aventurarnos en exceso, porque sabemos que están pasando muchas cosas, que todos los días tenemos una nueva actualidad, pero hay un hecho incontestable que ha sido, lo habéis mencionado, que ha sido la respuesta que ha dado China a esta guerra comercial iniciada por Estados Unidos, una respuesta contundente, una actitud de China que ha ido creciendo, pero por lo menos yo no recuerdo esa contundencia. Creo que estamos viendo una China más fortalecida que antes. Y en ese sentido, ¿cuáles serían vuestras conclusiones? ¿Cuáles serían vuestros pronósticos? Insisto, atendiendo a la dificultad que esto genera en medio de este escenario y qué rol va a cumplir en este caso China, a la que habéis mencionado todos durante toda esta charla. Y ahora vamos a iniciar con Manolo. El imperio en decadencia tiene dos salidas básicamente, ¿no? Una es impedir esa decadencia y en este caso impedir la transición a un orden multipolar desde un orden unipolar, o bien la idea de intentar gobernar lo que parece que es irreversible.
hemos vivido una experiencia, que es la experiencia Biden, la experiencia del imperialismo liberal, que ha sido intentar impedirlo manu militari, es decir, intentar impedirlo. ¿Cómo? ¿Impedirlo? ¿De qué manera? Fundamentalmente con un eje, el eje antirruso, el eje contra Rusia. Y de ahí la clave es dónde comienza y por qué comienza el conflicto de Ucrania y la guerra en Ucrania. La clave contra Rusia, bajo la idea siguiente: primero Rusia y después vendrá China. Primero debilitamos la retaguardia estratégica de China, que es Rusia, y desde ahí vamos a intentar derrotar a China. Eso ha fracasado. Y Donald Trump llega al gobierno desde ese fracaso político-militar y técnico-militar de la OTAN frente a Rusia. Y constata ese fracaso. ¿Qué es lo que pretende? Lo que pretende es una visión más realista a su modo de ver el mundo, que no es un mundo fácil de explicar, que es la idea de gobernar la transición. Vamos hacia un mundo multipolar y por lo tanto Estados Unidos tiene que conservar su hegemonía también en ese mundo multipolar. Y para eso hace falta fundamentalmente reconstruir Estados Unidos, reconstruir su sistema productivo, reconstruir su tecnología, sus capacidades tecnológicas, reindustrializarse y buscar una cierta relación nueva con la población norteamericana, porque, insisto, Estados Unidos vive una guerra civil latente. Desde esa perspectiva es donde nos vamos a situar en los próximos años. Si uno lo ve con cierta perspectiva, hay que ver que el elemento central que ha emergido con fuerza desde hace años, pero que ahora ya es central, es Eurasia y su reorganización. Eurasia es la clave de bóveda de este proceso. Y eso significa un trípode. Eso significa China, Rusia e Irán. Ese es el trípode. Esa es la clave de bóveda. Cuando hablo de Irán, estoy hablando de que vamos a vivir momentos muy peligrosos. Donald Trump quiere, de una u otra manera, ser conocido como pacificador, que es resolver el problema de Ucrania sin pagar grandísimos costes, pero por otro lado tiene una deuda y una vinculación especial con Netanyahu, con el Estado de Israel. Para Estados Unidos es muy importante el Estado de Israel. ¿Qué? Porque Netanyahu no es un aliado de Estados Unidos. Netanyahu es un actor interno de la política norteamericana. La mayoría de Donald Trump se ha hecho con la intervención de los lobbies pro-sionistas, de los lobbies pro-Estado de Israel, que son determinados en la vida política norteamericana. El lobby pro-israelita es tan fuerte que tiene un poder de veto. Nadie puede ganar una elección en Estados Unidos si no es contando con el apoyo directo o indirecto de este lobby. Desde esa perspectiva, el problema de Irán está en el centro del debate. Por un lado, nos encontramos que la salida al conflicto de Ucrania va a ser una salida muy complicada también para Donald Trump, porque ha aparecido una paradoja. La paradoja es la Unión Europea, la paradoja es el lado europeo de la OTAN, que en este momento está desde una actitud abiertamente belicista, está apostando por hacer fracasar las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia y por continuar la guerra contra Rusia. ¿Y eso qué significa realmente? Eso lo que significa es una escalada. ¿Qué significa en este momento que han perdido la guerra en Ucrania no continuar, no sentarse a negociar con Rusia? Significa una escalada. ¿Dónde se va a llegar a esta escalada? Ese es el gran problema que tiene Donald Trump, que él sabe perfectamente que la actual Unión Europea y sus instituciones están por continuar la guerra. Y por otro lado, el otro lado, gran problema que hay es que esta misma Unión Europea, tan maravillosamente democrática y tan partidaria de los valores maravillosos, pacíficos y democráticos de Europa, está consintiendo abiertamente el genocidio del pueblo palestino. Pero al lado de ese genocidio del pueblo palestino hay otro problema central, que es que el Estado de Israel, mira por dónde, es un Estado nuclear, es un Estado que tiene armas nucleares y que a su vez está comprometido en una reorganización del llamado Oriente Medio o la cara occidental de Eurasia y de Asia, perdón, en ese contexto
el problema de Irán es un problema central que tiene por delante Estados Unidos. Mi conclusión es, este año va a ser un año de grandes problemas, donde viviremos peligrosamente y donde la guerra no se terminará por decirlo así, de eludir, sino que estará siempre presente en las negociaciones, pero con elementos nuevos. Y este elemento nuevo y fundamental, el caso de la Unión Europea y su papel como rama belicista, militarista de la propia OTAN. Y termino con el tema y termino rápidamente con el tema de China, ¿no? Yo creo que en gran parte el futuro de la humanidad lo expreso así, es cómo hacer una transición a un mundo multipolar sin poner en peligro la propia humanidad, es decir, sin llegar a una guerra nuclear. Y eso va a depender mucho de la sabiduría histórica de China, de la capacidad que tiene China de ver y de conocer el mundo, y de una capacidad también muy grande del gobierno chino de trenzar alianzas con pueblos, con naciones, muchos de ellos que no tienen nada que ver con China, pero que de una u otra forma saben que ese mundo multipolar es la única salida posible y que hay que evitar un conflicto nuclear. Y para ello, la alianza de China con Rusia y con Irán en el marco de los BRICS es la gran alternativa. Andrés. Así es, de acuerdo con lo que decía Manolo. La cuestión es que la guerra total tiene cada vez más posibilidades de hacerse nuclear final. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, Estados Unidos no tiene muchas posibilidades. Toque por donde toque, se le caen los andamios. Entonces, si quiere sostener uno, se le caen los otros. Mira, simplemente en su guerra económica, que como decía puede ser el punto más débil de la multidimensionalidad de esa guerra, Estados Unidos todavía tiene gran control del poder blando, el poder sobre las conciencias. En eso todavía no tiene gran desafío, ¿no?, a escala mundial. Pero estrictamente económico, fíjate, si quiere reindustrializarse ahora mismo, China tiene el 32% de la manufactura mundial, Estados Unidos apenas la mitad de eso. Alemania y Japón el 6% respectivamente. Es decir, entre Alemania, Japón y Estados Unidos no le llegan a China. Es que además China ha diversificado su cartera de comercio exterior desde hace años ya. Ya tiene solo un 14% de su comercio exterior con Estados Unidos. Es que no le puede hacer daño. Es por eso no le puede hacer gran daño, quiero decir, porque todo el mundo se perjudica con las guerras comerciales, por supuesto, y aranceles y todo esto. Es por eso quizá que ya se han empezado a dar cuenta alguien que piense un poco y diga, han tenido que excluir los teléfonos inteligentes, los ordenadores, los microprocesadores y otros productos electrónicos porque no queda más remedio, claro, ¿no? Es que no pueden hacer nada de eso. En cuanto a cómo van a bloquear, cómo van a quitar de su comercio las tierras raras, todo ese material, toda esa energía que viene tanto de Rusia como de China, no se pueden ni fabricar aviones, en 2 días se le cae el ejército. Lo que ya forma parte más rara de la geoeconomía, más difícil de entender, es cómo estos rivales le siguen pasando a Estados Unidos esas materias, a pesar de que necesiten el comercio con él. Bueno, la clave está, por supuesto, en gran parte, lo llevamos diciendo desde hace tiempo, en cómo la inteligencia estratégica del Partido Comunista Chino. Pero además es imprescindible que nuestras poblaciones en todas partes del mundo y muy especialmente en Europa, por lo que nos toca, porque somos otra vez campo de batalla de la guerra, reaccionemos contra la militarización de las relaciones internacionales, contra la militarización de la sociedad y contra todo el esfuerzo bélico que se va a hacer a costa del sufrimiento de las sociedades. Si no se reacciona contra eso pronto, enseguida puede ser ya demasiado tarde. Cuando estén montando a los chicos y puede que también a las chicas en los camiones para llevárselos a las trincheras y que vean a las madres, no, a mi hijo, no, ya será demasiado tarde si no reaccionamos ahora, ¿no? Porque ellos quieren la guerra de una manera u otra. Que hace unos días el teniente general John Kane, que fue elegido por Trump para presidir el Estado Mayor Conjunto, comunicó al Senado
lo que el resto del mundo ya habíamos comprendido hace tiempo, que Estados Unidos, palabras más o menos literales, no está preparado para una guerra real con China, ni mental, ni industrial, ni estratégicamente. Dice que la fuerza conjunta se enfrenta a un proceso de adquisición y una base industrial de defensa que no están optimizados para un conflicto prolongado, admitió este señor. Así que advierte que en cambio que el ejército chino se está modernizando a un ritmo vertiginoso, ajustando su doctrina, construyendo su armada y preparándose para defender el Indo-Pacífico, como lo llaman ellos, con potencia de fuego, alianzas y mucha paciencia. Una admisión rotunda, en una palabra, de que la hegemonía estadounidense está al límite de sus posibilidades, también ya cada vez más en el plano militar. Eh, entonces, fijaos, China y Estados Unidos al principio de este milenio, al principio de este siglo, graduaban unos 200.000 ingenieros sobre temas de computación al año. En estos momentos, 25 años después, Estados Unidos egresa unos 127.000 y China 1.400.000. ¿Cómo se puede competir en esas condiciones? No. Cuando China habla y dice ¿por qué se le toma con tanta tranquilidad esa guerra arancelaria o esa guerra comercial de Estados Unidos? Y dice, mire, nosotros somos una civilización de 5.000 años. Y Estados Unidos solo ha aparecido en la última fasecita cortita de toda esa historia. Desde, su escenario poshegemónico y su gran crisis pueden inquietarnos por los desmanes a los que pueda someter al mundo a partir de ahí, pero no como que realmente pueda tener una potencia contra nosotros. Esto es básico. Y con esto quiero decir que, bueno, pues que la decadencia de un hegemón, de una potencia, siempre ha intentado equilibrarse a lo largo de la historia a través de la guerra, pero con resultados a medio plazo catastróficos para ella. El problema hoy es que esa potencia tiene capacidad de destrucción planetaria. Es importantísimo no dejar esto en manos de un enfrentamiento como si fuera un enfrentamiento entre bloques y a ver qué pasa, porque eso puede ser catastrófico. ¿Cómo decir? Vital para todos nosotros intentar frenar la guerra, que no nos arrastren a la guerra y a la locura bélica, de armamentística que quieren llevarnos. Nuestro papel ahí tiene que ser ese, básico, elemental, porque es la tentación última a la que puede caer una potencia que no, como digo, está en una tormenta perfecta de la que no tiene salidas, al tocar un palo se le caen los otros. Y no puede, además, contra ese mundo emergente que ya es una realidad cada vez más grande y manifiesta. Bueno, y cerramos este tercer y último bloque con Augusto Zamora. Bueno, yo quisiera ordenar un poco los temas, porque si mezclamos planos, pues al final no quedan las cosas todo lo claro que uno quisiera. Quiero decir que, como decía Tucídides, las guerras son sobre todo cuestión de dinero, y si no hay dinero, pues es difícil ir a una guerra, vamos, con mínimas condiciones o posibilidades de ganarla. Para Estados Unidos, esto actual de la guerra arancelaria es, lo repetiré, hacer caja, porque ellos no tienen en estos momentos liquidez y están bajo una presión enorme en términos de pago del servicio de la deuda y del enorme gasto militar que tienen, que tampoco se puede olvidar porque todo esto suma. También quisiera señalar que aunque solo se haya hablado aquí de China, Rusia, Estados Unidos, el mundo es más complejo que eso. Hay países como India que quieren jugar un papel preponderante en la política internacional. Hay potencias regionales con un gran peso en su región,
como Indonesia, Irán, Nigeria, Sudáfrica. Es decir, el mundo es mucho más complejo, como para reducirlo a 3 protagonistas. ¿Ya? Lo otro que quiero yo señalar es que toda esa histeria belicista que hay en Europa no existe en Estados Unidos. Uno agarra la prensa, las revistas estadounidenses, y agarra la prensa y las revistas europeas, y son como 2 planetas distintos. En Europa están, creo yo, en manos de una panda de chiflados, que deberían estar unos en el manicomio y otros presos, pero en Estados Unidos lo que están hablando es esencialmente de cuestiones económicas, y nadie se está planteando ir a una guerra, y mucho menos nuclear, con China o con Rusia. Con lo cual no hay esa perspectiva belicista que se respira en Europa. También quiero yo reseñar que hay cosas que son productos de una evolución, digamos, natural. Si uno retrocede 60 años, que en términos históricos es nada, se dará cuenta de que la producción industrial, la economía mundial, estaba en manos de un grupo de potencias grandes, medianas y pequeñas, europeas, de Estados Unidos, Canadá. Pero hoy el mundo es otro. Es decir, el mayor productor de vehículos es China. India tiene una industria poderosísima. Si hace medio siglo solo había 2 potencias espaciales, ahora hasta hay potencias espaciales privadas. Las cadenas de suministro son mundiales. Hay países con altos índices de industrialización que no cuentan en muchos análisis, como Vietnam, que pasó casi 3 lustros creciendo al 7, 8, 9%. Es decir, el mundo es mucho más complejo. Trump es una persona más situada en el siglo XX que en el XXI, y buena parte de sus políticas es de un señor que no entiende la época en la que vive. ¿Ya? También hay que penetrar un poco en el mundo político de Estados Unidos, que es un mundo de castas, oligárquico, donde muchos cargos se heredan de padres a hijos, donde para ser político y alcanzar escaños hay que ser millonario o multimillonario, tener apoyo de millonarios. Y son gente que tienen un pensamiento grupal, es decir, hablan entre ellos, se comunican entre ellos, pero su contacto con el resto del mundo es sumamente limitado. ¿Ya? Todo eso da una mezcla particular, más parecido a una sopa boba que a una sopa atómica. Y yo creo que la guerra arancelaria de Trump va a fracasar, entre otras razones, porque Estados Unidos, como se ha dicho, ya no es lo que era. Si un país que representa el 17, 18% de la economía mundial no puede pretender imponer sus reglas a un mundo tan plural, tan diverso, y además, y esto hay que anotarlo, con una industrialización tan general. Ya, recordemos que en el siglo XIX prácticamente todo, y hasta mediados del siglo XX, prácticamente todo lo que se movía, ¿verdad?, en términos industriales era europeo o estadounidense. Ahora potencias industriales grandes, pequeñas y medianas hay en todos los continentes, con lo cual la competencia es mucho más compleja. Y lo que Trump pretende es un imposible. No puede compararse los salarios que pagan las industrias estadounidenses establecidas en Bangladesh, en Vietnam o en India, con los salarios que se pagan en Estados Unidos. No es una cuestión de decir, te traes la industria aquí, porque entonces, como tiene que competir con industria china, con industria india, con industria surcoreana, japonesa, bangladesí, Indonesia, etcétera, entonces es un disparate, pues, porque la empresa va a decir, no, porque si yo me traslado a Estados Unidos por los costos de Estados Unidos, yo voy a la bancarrota. Entonces, en ese mundo, bueno, estamos navegando. Creo que en Europa, en Estados Unidos, se ha perdido contacto con la realidad.
y los chascos se dan uno tras otro. No solo las derrotas militares en Irak, en Afganistán, el desastre que hicieron en Libia, todo el colapso que han provocado en Oriente Medio, sino también en su debacle económico-comercial, una de cuyas causas, pues simplemente que el resto del mundo se está industrializando, se está tecnificando, se está produciendo bienes a nivel más plural en un mundo multipolar, y la multipolaridad empieza por la multipolaridad económica. O sea, nos situamos ahí y podemos tener una idea de por dónde irá el mundo. Pues, o sea, Estados Unidos tendrá que aceptarlo de una u otra manera. De hecho, hay muchas corrientes ya en Estados Unidos que hablan abiertamente de que Estados Unidos debe aceptar la realidad de la multipolaridad y buscar un acomodo de la mejor manera posible para Estados Unidos. Los únicos pensando en la guerra y la violencia como un medio de detener procesos indetenibles son los europeos, que están absolutamente para llevarlos a un psiquiatra o a un psiquiátrico, pues, empezando por las autoridades comunitarias y poco más. Bueno, pues muchas gracias a los tres por este análisis. Era un tema complejo porque, como hemos visto, de las noticias, que eran los aranceles de Trump, salía todo un contexto, todo un escenario de ese otro mundo que decía Augusto que está, yo creo que no es que esté naciendo, que ya se va, que está creciendo, que se está fortaleciendo, que estamos viendo crecer y cómo se generan, pues, como muy bien han mencionado nuestros queridísimos invitados, se ve como la potencia que hasta ahora había liderado de forma única, de forma completamente hegemónica, pues se está resistiendo ante este cambio. Seguiremos profundizando en otras oportunidades y, bueno, esperamos también que este programa haya ayudado a contribuir, a abrir preguntas, a generar debates y que, sobre todo, nos ayude a impulsar esa mirada crítica sobre la realidad que también nos lleve a, como decía Andrés en todas sus intervenciones, a tomar un partido político, una acción y seguir construyendo de cara a la paz y al derecho, ¿no?, de los pueblos a vivir en paz, que decía Víctor Jara. Si os ha gustado este programa, os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribiros a nuestro canal en YouTube, en el Viejo Topo TV, y no olvidéis también darle a la campanita y así no os perderéis ninguno de nuestros próximos programas. De nuevo, pues muchas gracias a Augusto Zamora, que fue embajador de Nicaragua en España, analista político, Andrés Piquera, que es profesor senior de Sociología en la Universidad Jaume I, y a Manolo Monereo, politólogo, autor de distintos libros y, bueno, y también un gran amigo del Viejo Topo. Muchas gracias a todos y esto es solo el comienzo. Nos vemos muy pronto aquí en la mesa del Viejo Topo.